Hola, soy Joel Vences, director artístico del grupo Títere Vivo, y estamos aquí en el canal de YouTube de Títere Vivo, donde estamos a punto de empezar las historias domingueras con las palabras improvisadas que encontraremos en nuestros mejores amigos, que son los tumbaburros. Así les decía mi abuela, o sea, los diccionarios de la lengua española y el de sinónimos y antónimos. Entonces, estos diccionarios que me han acompañado a lo largo de toda mi vida, vamos a ver, vamos a escoger 3 palabras. La primera palabra es encontrada al azar. Transformador, que transforma. Dispositivo electromagnético que aumenta, reduce tensiones e intensidades eléctricas manteniendo constante la potencia. ¡Ajijo! Transformador, transformadora. Primera palabra. Segunda palabra del diccionario de sinónimos y antónimos. Tenemos a... decrecer, disminuir, menguar, bajar, encogerse, reducir, recortar, restar, estrecharse, adelgazarse, decaer. Antónimo, crecer, alargarse, duplicarse, engrosar, engordar, subir. Decrecer, y la otra era transformador o transformadora. Ahora vamos a ver cuál de los dos. Vamos a ver, las palabras indicadas serán... elevar, levantar, alzar, erigir, subir, fundar, construir, edificar, aumentar, engrandecer, realzar, enaltecer, elogiar, acreditar, ennoblecer, tronizar, gloriar, glorificar, magnificar, exaltar, ensalzar, desmotronar, disminuir, descender. Y por el contrario significa degradar, desacreditar, vilipendiar, humillar, rebajar, desautorizar, calumniar, menospreciar. El día de hoy son palabras bastante comunes, y ahí el ingenio del improvisador será encontrar una historia muy divertida con estas 3 palabras diferentes. Así es que, por favor, maquillaje. Gracias. Bueno, más que maquillaje, sudor, asqueroso sudor. Empecemos con las 3 palabras. Transformador, decrecer y elevar. Bueno, pues sucede que estaba una vez un electricista. Entonces el electricista llegó tarde a su trabajo, y cuando llegó tarde a su trabajo lo castigaron con el peor trabajo que podía haber en ese día, el más difícil, el más acalorado, el más peligroso. Y entonces tenía que ir a arreglar transformadores a una región muy muy lejana de la península de México, de la península de Yucatán, donde hay muchos lugares casi inaccesibles en medio de la selva con animales peligrosos. Y ahí va el pobre electricista, sabía que no iba a regresar a casa, así es que habló a su casa y dijo: ¿sabes qué, vieja? No voy a regresar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a arreglar transformadores. Soy un héroe de la electricidad y tengo que ir hasta allá, lejísimos. Y ahí va, cuando de pronto llegaba a la selva, empezó a acabarse la carretera y empezó a caminar por caminos cada vez más y más y más y más y más angostos. Y justamente empezó a subir por una montaña pequeña, y notó que la montaña decrecía, y cuando iba a pasar al siguiente sendero, donde estaba el transformador que por fin había logrado, después de día y medio de camino, llegar, había una gran zanja. Y entonces, cuando se encontró con esa zanja, vio que ya no podía ir para ningún lado, y entonces bajó a la zanja y empezó a buscar otro camino, caminando, claro, a pie, con toda su herramienta para arreglar el transformador. Muchos cinturones de herramienta, mucha soldadura, una caja así increíble que quién sabe qué diablos llevaba, pero ahí va. Y entonces empezó a elevar hacia el transformador, paso a paso, como todo un héroe que son los electricistas. Y llegando al transformador, empezó a ver qué era lo que había pasado, porque se me había pasado decirles que esa zona había pasado un huracán fuerte, un gran huracán que había dejado a todos en peligro. El huracán pasó y... O sea, hace que todo volaba, las personas volaban, los árboles volaban, los animales volaban, las casas volaban, los autos, todo volaba. Y el peligro es que el transformador
tenía un perico atorado así entre las dos porcelanas que el pobre perico impedía que hiciera bien corriente, y entonces pues el pobre perico sufría porque increíblemente no había muerto el perico, y entonces el electricista logró sacar con sus guantes de carnaza, no le importaba porque era un gran animalista, porque era un héroe, y a los héroes no les importa nada, y logró sacar al perico y lo lanzó, y se empezó a elevar lejos del transformador. Pero justamente cuando vio que se empezaba a elevar, vio que empezaba a decrecer su vuelo, y se elevaba y se decrecía, y se elevaba y se decrecía. Cuando el electricista se empezó a sentir muy angustiado porque ese pobre perico que había salvado jamás se iba a salvar, bajó, y subió otro transformador, y veía como el perico se elevaba y decrecía, se elevaba y decrecía. Cuando no se fijó, él estaba atrapado en un transformador y se convirtió en un perico. Y solamente otro electricista podía llegar, rescatarlo y romper ese hechizo para que ese perico se convirtiera otra vez en un héroe de la compañía electricista nacional mexicana. Así es como pasó nuestra historia con el transformador, con decrecer y con elevarse. Así es que nos vemos la siguiente semana con estas historias domingueras. Sigan la página de titerebio.com, donde estamos contando diferentes historias, biografías de los personajes, fechas de presentaciones, venta de títeres, y adiós. Nos vemos el siguiente domingo con más historias domingueras.